Buenas tardes. El tema que vamos a orientar el día de hoy es límites. Para ello vamos a compartir una hoja de Word, por favor, y vamos a ir explicando poco a poco el tema que aquí nos muestra la hojita. Cuando visualicen la hoja, por favor, me lo hacen saber. Bueno, iniciamos con la clase. El tema, como les dije, es límites. Primero vamos a dar una definición de límite. Para ello lo vamos a hacer a través de estas tablas y las gráficas de esa función que aquí se nos muestra para llegar a definir qué es el límite. Entonces dice, empezamos por investigar el comportamiento de la función f definida por f de x igual a x cuadrado menos x más 2. ¿Qué podemos decir de esta función? Con solo observar la escrita ahí. Entonces, al observar veo que el exponente es cuadrado, o sea, la 2, quiere decir que es una función cuadrática. Sí, por lo tanto, su gráfica es una parábola y su dominio son todos los números reales. ¿Sí? Quiere decir que por lo tanto es una función continua. Entonces, yo quiero saber cómo es el comportamiento de esta función cuando x, los valores de x van a ser muy cercanos a 2. ¿Sí? La tabla que aquí les muestro tiene los valores tanto por la derecha como por la izquierda cercanos a 2. Entonces, ¿qué números son cercanos a 2? Por la izquierda. Entonces, 1, 1,5, 1,8. A medida que voy bajando, van dando cuenta que más se acerca a 2. 1,9, 1,95, 1,99, 1,995, 1,999. Al reemplazar estos valores y por la derecha, entonces 3, 2,5, 2,2, 2,1, 2,05, 2,01, 2,005, 2,001. Cada vez ellos se van aproximando a 2. Cuando reemplazo estos valores aquí en la función, les digo, por ejemplo, 1 elevado al cuadrado menos 1 más 2. Entonces, 1 elevado al cuadrado es 1, menos 1 se anulan, porque 1 menos 1, 0, más 2, 2, ¿sí? Cuando vale 1,5, entonces hago lo mismo, 1,5 al cuadrado menos 1,5 más 2. Entonces, 1,5 al cuadrado es 2,25, menos 1,5 da 0,75, más 2 me da 2,75. Y así sucesivamente reemplazo todos estos valores y voy obteniendo estos valores que están acá. Lo mismo hago con estos valores. Al reemplazarlos acá, voy obteniendo estos valores. Si ustedes se van dando cuenta, a medida que la x se va acercando a 2, el valor de la función se va acercando a 4, tanto por este lado como por este otro lado, o sea, por la derecha y por la izquierda. Miremos ahora la gráfica.
Aquí observamos la gráfica de esa función, que es una parábola. Si usted la sigue proyectando acá, pues sí, pero aquí está con los valores que más o menos le dimos acá. Entonces, ¿qué pasa por este lado y por este lado cuando la X se va acercando a 2? Entonces, si observamos, ella se va acercando o va haciendo el valor de 4. Entonces, yo puedo concluir que el límite de esa función f de x al fx igual a x cuadrado menos x más 2, su límite es 4. Y lo he comprobado a través de la tabla y a través de su gráfica. Entonces dice, de la tabla y de la gráfica de f, que es una parábola, que está mostrando aquí en la figura 1, vemos que cuando x es cerca a 2, en ambos lados, f de x es cercano a 2. En realidad parece que podemos hacer los valores de f de x tan cercanos a 4 como queramos si tomamos x suficientemente cercanos a 2. Expresamos esto diciendo que el límite de la función f de x igual a x cuadrado menos x más 2 cuando x se aproxima a 2 es igual a 4. Y la notación para eso es la siguiente. Límite cuando la variable tiende a 2 de x cuadrado menos x más 2, que es la función que me dieron, es igual a 4. ¿Alguna pregunta de cómo fue que obtuvimos ese valor cercano aquí a 4, tanto por la derecha como por la izquierda? Bueno, como no hay pregunta, entonces sigamos. Dice, en general usamos la siguiente notación, definición de límites de una función. Escribimos, límite cuando x tiende a A. ¿Qué es A? A es cualquier número real de una función, que en este caso la llamé f de x es igual a L. Y L, pues en este caso sería este 4, ¿sí? El valor al cual se va aproximando la función cuando yo lo hago tender, la variable la hago tender a este número. Y decimos, el límite de la función f de x cuando x se aproxima a A es igual a L. Si podemos hacer los valores de f de x arbitrariamente cercanos a L, tan cerca de L cuando queramos, tomamos x suficientemente cercanos a A, pero no igual a A. En términos generales, esto nos dice que los valores de f de x se acercan más y más al número L cuando x se acerca cada vez más al número A de cualquier lado, pero nunca igual a A. ¿Sí? Eso es lo que significa esto, que x nunca va a tomar el valor de A. Una notación alternativa para el límite cuando x tiende a A de f de x igual a L es f de x tiende a L cuando x tiende a A, que comúnmente se lee f de x se aproxima a L cuando x se aproxima a A. La frase pero x diferente a A en la definición de límite significa que para hallar el límite de f de x cuando x se aproxima a un número A, nunca consideramos x igual a A. De hecho, f de x no necesita ser definida cuando x sea igual a A. Lo único que importa es cómo está definida f cerca de A. En la figura 2, muestra la gráfica de 3 funciones. Nótese que en el inciso C de f de A no está definida y el inciso B
FA es diferente de L. En cada uno de estos casos, cualquiera que sea, lo que ocurre es que el límite cuando X tiende a A de Fx es igual a L. Entonces aquí está la gráfica A, la gráfica B y la gráfica C. Este es el valor de A y cuando la hacemos tender nos da siempre el mismo valor de L. Ejemplo número 1. Dice, estime el valor del siguiente límite haciendo una tabla de valores. Límite cuando la variable tiende a 1 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Observando esto, que es la función, ¿qué podemos decir de la función? Podemos decir que es una función racional. Por lo tanto, tenemos que mirar cómo es el comportamiento en la parte del denominador. Y observamos que x cuadrado menos 1, yo lo igualo a 0, quiere decir que x cuadrado es igual a 1, le saco la raíz, sería x es igual a raíz de 1, ¿sí? Más o menos raíz de 1. Quiere decir que como esto es cuadrado, cualquier número que yo le dé positivo o negativo siempre se va a volver positivo. Pero cuando yo le sume aquí, o más bien le reste este menos 1, tengo que mirar cuál es el valor que se hace 0, y por lo tanto ahí en ese valor la función no va a estar definida. Entonces los valores es el 1 positivo y el 1 negativo, porque 1 positivo al cuadrado 1 menos 1, 0. Menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Entonces esos dos valores no están dentro del dominio de esta función. Pero miremos cómo es el comportamiento cuando x tiende a 1 positivo. Entonces, dice, nótese que la función f de x igual a x menos 1 sobre x cuadrado menos 1 no está definida en x igual a 1. Pero esto no, aquí solamente miramos 1 porque es el valor que me da acá, pero ya sabemos que tampoco está definida en menos 1. Pero esto no tiene importancia porque la definición dice que el límite cuando x tiende a de fx se considera los valores que se acercan a este valor a, sin ser igual a a. Entonces, aquí en la tabla muestro los valores cercanos a A por la derecha, este caso, y por la izquierda, este caso. Entonces, empezamos en 0.5, 0.9, 0.99, 0.999, 0.9999 y cada vez más cercanos a 1 sin ser 1. Y por este lado, pues 1.001, 1.001, 1.01, 1.1, 1.5. Entonces hacemos lo mismo que hicimos al principio. Estos valores yo los reemplazo aquí en la función y miro qué nos da. Entonces, cuando vale 0.5, entonces en la parte del numerador me da 0.5 menos 1 me da menos 0.5. En la parte del denominador, entonces 0.5 al cuadrado menos 1 me da menos 0.75. Entonces, el menos del numerador con el menos del denominador se vuelve positivo. Entonces, 0.5 dividido en 0.75, eso me da 0.666666. Aquí se aproxima a 7 para no trabajar con tantos decimales. Lo mismo hago con este valor, con este. Lo mismo con estos valores, los reemplazo acá, hago la operación y obtengo esto. Si empiezo a observar, él se va aproximando a 0.5, tanto por este lado como por este lado. Mire, 4, 4, 7, 4, 9, 4, 9, 4, 99, 9. Entonces se van aproximando a 0.5. Quiere decir que el límite de esta función, cuando x tienda a 1, es igual a 0.5.
vamos a ver cuándo no existe el límite. Entonces, no necesariamente las funciones se aproximan a un valor finito en todo punto. En otras palabras, es posible que un límite no exista, ¿sí? Y lo vamos a poner en negrilla. Los siguientes ejemplos ilustran límites cuando no existen, ¿sí? En estas funciones. Por ejemplo, la función herbicide H está definida por, es una función, sí, que es como a tramos. Entonces, H de t igual a 0 si t es menor que 0 y vale 1 cuando t sea igual a 0 o mayor que 1. Entonces, para graficar esta función, todo valor que yo le dé menor que 0 sin ser 0, todos estos valores, dice que la función vale 0, por eso se raya acá sobre el eje. Y se hace aquí un círculo sin rellenar porque eso significa que no tiene o no vale 0. Pero cuando sea iguales a 0 o mayores que 0, siempre va a valer 1. Entonces me da esta función constante aquí, pero aquí sí toma el valor de 1. Entonces, cuando t se aproxima a 0, ¿qué pasa? Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento cuando t se va aproximando por este lado a 0. Cuando lo voy haciendo más cercano a 0, el valor que me da es 0. Pero cuando yo lo voy haciendo más cercano a 0 por este lado, el valor que me da es 1, se va aproximando a 1. Como es tanto por este lado como por este lado, los valores son diferentes o no son iguales, se dice que el límite no existe, porque para que exista, como nos dimos cuenta aquí en este ejemplo, ellos se tienen que acercar al mismo valor. Entonces dice acá, cuando t se aproxima a 0, por la izquierda, h de t se aproxima a 0, por este lado. Cuando t se aproxima a 0, pero por la derecha, o sea, por este lado, h de t se aproxima a 1. No hay número al que h de t se aproxime cuando t se aproxima a 0. Por tanto, el límite cuando t tiende a 0 de h de t no existe. Otro ejemplo en el que el límite no existe es, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de la función seno de pi sobre x. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esta función cuando los valores se van haciendo cercanos a 0. Entonces, la función f de x igual a seno pi sobre x no está definida en 0. Quiere decir que si esto vale 0, esto me daría error en la calculadora, quiere decir que no está definida. Evaluando la función para algunos pequeños valores de x, o sea, cercanos a 0, obtenemos lo siguiente. Entonces, cuando vale 1, cuando vale 1 medio, ¿sí? Se va acercando de 1, vamos a 0.5, que es 1 medio, luego 1 tercio, que eso sería 0.33, cada vez más cerquita a 0, luego 1 cuarto, que sería 0.25, luego 0.1, luego 0.01, y así sucesivamente. Al reemplazarlos aquí, obtenemos siempre que ella va a valer 0. Análogamente, si la función vale 0.0001 es igual a 0. Con base en esta información podríamos estar diciendo que el límite existe y que es 0, pero es un error. ¿Por qué? Porque hay que mirar cómo se comporta su gráfica, la gráfica del seno, y vemos que ella oscila de 1 hasta menos 1 en algunos valores cercanos a 0. Por lo tanto, como hay unos valores en el que el valor va a ser 1 y no va a ser 0, se dice que el límite en ese caso no existe. ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces, sigamos. Ejemplo número 4 dice, encuentra el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado. Entonces, vamos a ver, nos preguntan, ¿será que existe o no? Vamos a comprobar si esto es, si existe o si no existe. Sé que 1 sobre 0 no está definido, o sea, eso no está definido todavía, es indeterminado. Entonces quiere decir que x no va a poder tomar el valor de 0, pero vamos a ver cómo es el comportamiento de los valores muy cercanos a 0. Entonces miramos la tabla cuando x tiende a 0 tanto por la derecha como por la izquierda en estos valores, ya en los valores. En la izquierda los negativos, a la derecha los positivos, por eso pongo más o menos 1, más o menos 0.5. Y como esto está al cuadrado, él siempre se va a volver al cuadrado, entonces sea que valga negativo o que valga positivo, nos da siempre positiva la respuesta. Si observamos cada vez que él se acerca a 0, el valor de la función se hace cada vez más grande, miren, más grande. 1, 4, 25, 100, 400, 10.000, 1.000.000. Quiere decir que en vez de irse aproximando a un valor fijo, él se va es volviendo más grande. Aquí está la gráfica y eso lo podemos comprobar. Mire, a medida que se acerca a 0, ella sigue creciendo y creciendo, como hacia el infinito, en este caso positivo. Por eso decimos que el límite de esta función es igual a infinito. Eso no quiere decir que ese infinito es un número, no señor. Lo que quiere decir es que ella se va volviendo más grande, pero no que el límite sea infinito. O sea, es que infinito no es ningún número. Por lo tanto, esta función no tiene límite o el límite no está definido en ese valor. Si observamos, este eje es una asíntota para esta función racional. Recuerde que las funciones racionales tienen asíntotas en esos valores donde ellas no están definidas. Bueno, jóvenes. Hablemos de límites unilaterales. ¿Qué son los límites unilaterales? Los límites unilaterales son los que yo estudio tanto por la derecha como por la izquierda, los que hemos venido estudiando, específicamente en el ejemplo 2. ¿Sí? En este ejemplo es donde más claro lo vemos, por la izquierda, por la derecha. Y ya en ese caso vimos que el límite no existía porque por este lado, por la izquierda, tiende a 1 y por la derecha tendía a 0. Entonces, como no son iguales esos dos valores, entonces el límite no existe. Eso es lo que significan límites unilaterales, que hay que estudiarlos por la derecha y por la izquierda. Entonces, cuando lo estudio por la izquierda, se le coloca sobre el número el signo menos. Cuando se estudia por la derecha, se le coloca sobre el número el signo más. Y como observamos que por la izquierda me daba 0 y por la derecha me daba 1, como estos dos valores no son iguales, concluimos que el límite no existe. Bueno, definición de límite unilateral. Escribimos límite cuando x tiende a A de f de x igual. Decimos que el límite por la izquierda de f de x cuando x se aproxima a izquierda se aproxima a es igual a L. Si podemos hacer los valores de f de x arbitrariamente cercanos a L al tomar x lo suficiente de A y x menor que A, pues estaríamos diciendo que el límite existe. Es decir,
que por la derecha y por la izquierda debe dar el mismo valor para que el límite exista. Eso es lo que nos quiere dar a decir esta definición que está acá. Dice, obsérvese que esta definición difiere a la definición de un límite bilateral solo en que requerimos que X sea menor que A. Analógicamente, si requerimos que X sea mayor que A, obtenemos el límite derecho. Cuando X se aproxima a A, entonces límite unilateral por la izquierda y el límite unilateral por la derecha. Y los dos valores deben coincidir para que el límite exista. Aquí vemos otro ejemplo a través de esta gráfica. Entonces, si nos ponemos a mirar, cuando el límite lo hago tender a 2 por la izquierda, a 2 por la izquierda, a 2 por la izquierda, él se va haciendo cercano a 1. Y a 2 por la derecha, a 2 por la derecha, perdón, este lado es la derecha. A 2 por la derecha se va acercando a 1, pero por la izquierda él se va acercando a 3. Quiere decir que estos dos valores no me están coincidiendo, por lo tanto el límite no existe, que es lo que escribo acá. Límite cuando X tiende a 2 por la izquierda es igual a 3. Límite cuando X tiende a 2 por la derecha es igual a 1. Por lo tanto, como estos dos valores no coinciden, el límite no existe. ¿Qué pasa si lo hacemos ahora tender a 5? A 5 por la izquierda y a 5 por la derecha. Entonces miramos por acá. Cuando lo hago tender a 5, el valor es 2 aproximadamente. Cuando lo hago tender a 5 por este lado, por este otro lado, ¿sí? Por acá, es 2 aproximadamente. Y por este otro lado también es 2. Es por la derecha y por la izquierda. Por lo tanto, en este caso el límite sí existe y vale 2, que es lo que escribo acá. Lo mismo se hace con esta otra gráfica. Entonces, cuando el límite tiende a 1 por la derecha, por la izquierda, ¿y qué pasa al límite en general? Entonces, 1 por este lado, por la izquierda, se va acercando a 2. Por este lado se va acercando a 3. Por lo tanto, el límite no existe, porque no son iguales los dos valores. Entonces, les queda, jóvenes, para que ustedes me hagan esta actividad y por favor me la reenvían al correo institucional. Cualquier pregunta me la pueden hacer por el WhatsApp, me pueden contactar, que yo con mucho gusto les aclaro cualquier información. Esto es teoría de la que está aquí consignada para completar estas palabritas. Y esto tiene esta función, usted le da estos valores cercanos a 4 y en esta función le da valores cercanos a 2. Yo ahí ya le puse los valores para que todos trabajemos los mismos valores. Usted los calcula y coloca acá y me van a decir entonces cuál es el valor del límite, dependiendo de las dos tablitas que usted va a terminar de completar. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Esa fue la clase del día de hoy. El día jueves los espero en la asesoría o continuamos con el tema de límites, pero en clase. Entonces, cualquier cosa, yo voy a enviar al grupo la clase para los que no pudieron por X motivo asistir o no pudieron escucharme por el audio. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Hasta el jueves. Hasta luego.